padre Federico Premoli ha nacido en Salta, es sacerdote de nuestra arquidiócesis de Salta, doctorado en teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, es docente de teología dogmática y moral en el Instituto Mayor Tabela y de teología fundamental, teología dogmática y teología espiritual en nuestra casa en la Escuela Universitaria de Filosofía y Teología. Con nosotros el padre Federico. Padre, usted tiene ahora la palabra. El tema de mi ponencia es la conversión de Newman y la Eucaristía. El santo cardenal Newman, que nació en 1801 y murió en 1890, como en todos los santos, se dieron tres edades en su vida interior, en su vida espiritual, precedida por tres conversiones del alma y acompañadas generalmente por tres crisis espirituales. Él mismo las ha relatado específicamente en lo que se refiere a la primera y a la tercera, y la ha sugerido en lo que se refiere a la segunda. En todo este itinerario espiritual suyo vemos claramente la presencia de la Santa Eucaristía. Newman nació en Londres, en el seno de una familia de clase media de condición económica acomodada. Obviamente fue bautizado y criado en la religión anglicana, con una orientación más bien evangélica, propia del calvinismo, que tanto había influido en Inglaterra desde el reinado de Isabel I, y que llegó a él a través de su madre, que provenía justamente de una familia francesa calvinista. En este movimiento religioso transcurrió los primeros años de su vida. Sin embargo, a los 15 años sufre una profunda crisis espiritual, acompañada de una enfermedad que debilita muchísimo su salud y que provocará lo que se ha llamado su primera conversión. En ese momento tan trascendental para su vida, recibió en su inteligencia, como él mismo lo dijo, impresiones de lo que es un dogma, un credo definido. La influencia del reverendo Walter Myers fue clave allí, ya que lo introdujo en el estudio de la historia de la Iglesia y en el principio de la tradición que tan fuertemente se grabó en él. Junto a estas impresiones, Newman recibió también en aquel momento otras que se grabaron en él para toda la vida: la de la fe, la del mundo sacramental, la del mundo invisible, la de la liturgia, la de la consagración personal a Dios en la virginidad y otras más. Obviamente no estuvo ausente en semejante momento la realidad eucarística. Consideremos ahora la Eucaristía en el período anglicano de la vida de Newman. Desde su primera conversión, Newman consideró siempre en profundidad lo que él llamaría después el principio sacramental. Por medio de este sostenía que el mundo visible, contemplado por nuestros ojos, es signo del mundo invisible al cual no vemos. A este importante tema dedica uno de sus sermones más célebres, en el que nos invita a vivir de la fe en ese misterioso mundo. Llevado por estas convicciones, Newman va dejando paulativamente el anglicanismo evangélico y va acercándose cada vez más, gracias a su presencia en Oxford y a los personajes con los que entra en contacto allí, a un anglicanismo más cercano a las posturas católicas y que estaba representado por la llamada High Church inglesa. Este paso es el que se considera como su segunda conversión. Y aquí está presente, aunque de manera indirecta, el tema eucarístico. Esto fue a fines de 1827. Newman sostenía la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no en el sentido católico de presencia sustancial, pero sí afirmando que Cristo estaba presente en el sacramento. Con esta convicción quería distanciarse del evangelismo que espiritualizaba tanto la presencia
que terminaba rechazando toda realidad a esa presencia. Sin embargo, esa convicción de Newman en la presencia real de Cristo en la Eucaristía se limitaba solo al momento del culto, al momento de la celebración. Negaba que ésta permaneciera después y por eso negaba la reserva eucarística en el sagrario. Es decir, seguía en esto las doctrinas propias del protestantismo. El escrito más importante de este periodo es el sermón La presencia eucarística del año 1838. Allí podemos encontrar pasajes notables. Cito: el texto habla de la Santa Comunión, el más grande y el más elevado de todos los misterios sacramentales que ha sido otorgado a la fe. Cristo, que murió y resucitó por nosotros, está espiritualmente presente en él, en la plenitud de su muerte y de su resurrección. Podemos llamar espiritual a su presencia en este santo sacramento, no como si espiritual fuera un nombre o un modo de hablar, y él estuviera realmente ausente, sino como una manera de expresar que quien está allí presente no puede ser ni visto ni oído, no es accesible ni puede ser determinado por ninguno de los sentidos, que no está presente localmente ni carnalmente, pero sin embargo está realmente presente. ¿Cómo es esto? Por supuesto, es un misterio. Todo lo que sabemos o necesitamos saber es que Él nos es dado, y eso ocurre en el sacramento de la Santa Comunión. También leemos allí: nada puede mostrar más claramente cuán elevada es la bendición como observar que la tendencia de la Iglesia no ha sido restar valor a su maravilla, sino incrementarla. La Iglesia nunca ha pensado poco acerca del don. Lejos de ello, sabemos que una porción muy importante de la cristiandad afirma más de lo que nosotros sostenemos. Esa creencia que va más allá de la nuestra manifiesta qué grande es realmente este don. Me refiero a la doctrina llamada transubstanciación, que nosotros no admitimos, es decir, que el pan y vino dejan de ser y que el sagrado cuerpo y sangre de Cristo se ven, se tocan, se manipulan directamente bajo las apariencias del pan y del vino. Nuestra Iglesia considera que no hay fundamento para decir esto y que las palabras de nuestro Señor contienen suficiente maravilla aún sin agregarle nada a modo de explicación. Entonces, considerémoslas ahora en sí mismas, aparte de agregados que vinieron después. Aquí están todos los prejuicios anglicanos que él tenía. Como podemos observar, si bien está lejos de la verdadera fe en la Eucaristía, sin embargo, señala verdades imprescindibles acerca de ella. Por ejemplo, subraya el carácter misterioso del sacramento, su carácter místico y sobre todo su vínculo con el dogma de la encarnación del Verbo. De todas maneras, el paso de Newman a la fe plena en la realidad eucarística no fue fácil ni inmediato. En esto tuvo una importancia fundamental la intervención del padre Charles William Russell, sacerdote irlandés, quien se interesó por Newman luego de que éste publicara el célebre Tract 90. Este escrito fue el último de una serie de folletos que eran el órgano de expresión del llamado movimiento de Oxford. Con él Newman intentó una obra demasiado arriesgada: interpretar los 39 artículos de la fe anglicana redactados en tiempo de la reina Isabel I, que fue la que introdujo el calvinismo en Inglaterra, de acuerdo a la fe católica, tal como lo enseñaba el Concilio de Trento. Imagínense el sueño de Newman. Como era de esperar, el escrito de Newman produjo una verdadera conmoción en Oxford e Inglaterra, y una lluvia de críticas descendió sobre él. Newman seguía considerando legítima la Iglesia de Inglaterra y seguía siendo crítico con respecto a Roma. Sin embargo, deseaba que el anglicanismo
se acercara al catolicismo, pues la entendía como una de las tres ramas de la Iglesia Católica. Esa era la teoría que él tenía, en que la Iglesia Católica tenía tres ramas: la griega, ortodoxa; la romana, la católica; y la inglesa, el anglicanismo. El padre Russell vio en la intención de Newman una gran oportunidad para acercarse a él, y lo hizo a través de una carta que sería la primera de un abundante epistolario. En esta trata particularmente el tema de la transubstanciación, que era considerado por Newman como algo que reducía al sacramento a algo groseramente material y como doctrina dogmática digna de repulsión. Russell valora la reverencia de Newman hacia la Eucaristía y por eso quiere aclararle lo que la Iglesia entiende por transubstanciación, mostrándole que lo material no suprime lo espiritual y que la fuerza de las expresiones católicas se deben a las recordadas disputas eucarísticas del siglo XI en Francia. El magisterio quiso definir claramente la realidad del Santo Sacramento por considerarlo de vital importancia para la vida de los fieles, no para rebajar la dignidad del mismo. Si bien Newman no se convenció en el momento, seguramente las palabras de Russell quedaron en su alma y lo hicieron reflexionar sobre la continuidad de la fe católica con las enseñanzas de la antigüedad presentes en los santos padres. Este era el problema de Newman. Consideraba que Roma se había apartado de la tradición y había incluido en su credo verdades nuevas y por tanto ilegítimas. Además del tema eucarístico, incluye aquí el tema de la devoción a la Santísima Virgen y a los santos, las indulgencias, el culto a las imágenes, etcétera, etcétera. Tan marcados quedarán estos temas en el corazón de Newman, que pocos años después de estas cartas pronunció en su último discurso universitario en Oxford su teoría sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, que sin duda es una de sus teorías más importantes. Según él mismo lo explica, el cristianismo no puede más que desarrollarse a lo largo del tiempo, y esto no supone ningún cambio. El cambio sería una corrupción, el desarrollo no, pues es un desenvolvimiento de lo que se encuentra en la idea original y saca a la luz lo que permanecía debajo, pero estaba presente allí. Era de algún modo lo que le había dicho Russell respecto a la Eucaristía. Él le había dicho: ¿con qué diferente sentimiento consideraría usted, por ejemplo, los honores religiosos a la adorable Eucaristía del que había tenido antes, si es correcto suponer un tiempo así, de llegar a saber con nosotros lo que yace escondido adentro? Finalmente, Newman escribe su obra monumental, Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, en la que despeja sus dudas y al concluirla pide ser admitido en la Iglesia Católica, a la que considera el único rebaño verdadero de Cristo. En su obra Apología Pro Vita Sua, al comentar este principio del desarrollo que se iba formando en él, nos dice: la idea de la Santísima Virgen había, por decirlo así, crecido en la Iglesia de Roma con el pasar del tiempo. Pero así sucedió con todas las ideas cristianas, incluso con la Sagrada Eucaristía. Todo lo que en el cristianismo primitivo aparece pálido, borroso y lejano, es visto en Roma como por un telescopio o espejo de aumento. La armonía, sin embargo, del conjunto es lo que era. No es por tanto lícito sacar una idea romana, por ejemplo, la de la Santísima Virgen, de lo que pudiera llamarse su contexto. Según esta doctrina del desarrollo, la que llevará a Newman a la fe plena en el dogma del sacramento de la Eucaristía y a la doctrina de la transubstanciación. Veamos ahora la Eucaristía en el período católico de la vida de Newman.
Lo que podemos considerar la tercera conversión de Newman avino el 9 de octubre de 1845, cuando pidió su admisión a la Iglesia Católica. A partir de ese momento llegó a la plenitud de la verdad católica sobre la Eucaristía, lo que significó para él no reducir la presencia real de Cristo en el sacramento a la sola celebración litúrgica, sino a prolongarla después de la celebración en la reserva del sagrario. Fue esta una experiencia mística muy profunda en su espiritualidad, y la expresó así en una de sus cartas a uno de sus amigos. Cito: «Le escribo al lado de la capilla. Es una bendición tan incomparable tener la presencia corporal de Cristo en la propia casa, entre sus paredes, que esto absorbe todos los demás privilegios y además destruye o debiera destruir toda pena. Saber que Él está, poder ir una y otra vez durante el día, y sepa, mi querido Wilberforce, que no lo olvido a usted cuando estoy allí en su presencia. Allí donde está el Santísimo Sacramento es el lugar de la intercesión». Para Newman su conversión significó en todos los sentidos perder y ganar. Perder quizás lo que humana y naturalmente amaba, pero ganar la gracia y la gloria. Justamente por ello, así tituló a la novela autobiográfica que escribió luego de dar el paso trascendental de su vida. Y en ella aparece este magnífico texto. Es una cita un poco larga, pero me ha parecido interesante compartirla íntegra con ustedes. Él imagina en esta novela un diálogo entre el que se ha convertido, que obviamente es él, y sus íntimos amigos anglicanos, que fue los que él perdió, lo cual le partió el alma en 4. Pero bueno, él se convertía. Y dice así: «Mira, ¿sabes qué te digo? Que para mí nada es tan consolador, nada me llega más, ni me enardece y entusiasma más que la misa, tal como nosotros la celebramos. Podría asistir a cientos de misas y no cansarme jamás. No se trata de recitar unas palabras, es una gran acción, la acción más grande que puede darse en la tierra. Es no solo la invocación, sino la evocación del Dios eterno, el que hace temblar a los demonios, el que recibe la reverencia constante de los ángeles. Él mismo se hace presente sobre el altar en cuerpo y sangre. Ese es el hecho sobrecogedor que da sentido a toda la misa. Las palabras hacen falta, pero solo como medios, no como fines. Las palabras hacen mucho más que dirigirse al trono de la gracia. Son instrumentos de algo que es mucho más alto, la consagración, el sacrificio. ¿Que todo es muy apresurado, dices tú? Sí, las palabras van rápidas, como si estuvieran impacientes por cumplir su misión. Son rápidas, todo es rápido, porque todas son partes de una única acción. Son rápidas, porque son las palabras impresionantes de un sacrificio, algo demasiado grande como para demorarse en ellas. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Pasan deprisa, porque el Señor Jesús pasa con ellas, como pasó deprisa por el lago llamando primero a uno, después a otro. Pasan rápidas, como el relámpago reluce de una parte a otra del cielo. Así es la venida del Hijo del Hombre. Pasan rápido, porque son como las palabras de Moisés invocando el nombre de Dios que descendía cubriéndose con su nube. Como Moisés en la montaña, nosotros también corremos e inclinamos la cabeza hasta el suelo adorando. Nosotros también, no solo el sacerdote, cada uno desde su sitio, y en todas partes anhelamos el gran advenimiento, aguardamos el movimiento del agua. Cada uno en su sitio, desde su corazón, sus deseos, sus pensamientos, sus intenciones, con su propia petición, distintos pero unidos, contemplando lo que pasa,
contemplando cómo pasa, uniéndose a la consumación de todo aquello, y no limitándose a seguir de principio a fin, aburrido y cansado, unas formas monótonas, todos y cada uno, como instrumentos musicales, distintos y unánimes, participando con el sacerdote de Dios, apoyándole, guiados por él, lanzamos al cielo una plegaria de valor infinito. Allí hay niños pequeños y ancianos, gente ignorante y gente instruida, almas que no han pecado y almas que han pedido perdón. Pero de todas esas almas distintas se alza hasta Dios un solo himno eucarístico, y su medida y su fin son esa acción inefable. Y, oh Bateman, querido Bateman, tú me has preguntado si es una ceremonia absurda, formalista. Es una maravilla, una maravilla. Dios mío, ¿cuándo iluminarás a este pueblo, a esta nación tan querida? Junto a estas convicciones que Newman adquiere y que se suman a las que ya poseía, él pasa a considerar la importancia del rito en la celebración eucarística. Como anglicano poseía un carácter ritual muy marcado. Sin embargo, al convertirse, el rito adquiere un nuevo significado. No se trata solo de seguir un ritual, sino de participar de un evento, la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. A esto se agregó la concepción católica del sacerdocio, que se derivaba de lo anterior. Para concluir, quiero hacer notar esa continuidad que Newman experimentó en todo al convertirse, mencionando dos grandes temas que poseía desde su juventud, pero que se expandieron al hacerse católico y al comprender plenamente la Eucaristía: el mundo invisible y el fin de los tiempos. En un hermoso sermón del tiempo de su anglicanismo, dijo algo que después se hará mucho más comprensible para él. Y cito: la alianza del Evangelio intenta, entre otros propósitos, prepararnos para ese futuro glorioso y maravilloso destino, la visión de Dios, un destino que si no es muy glorioso, será muy terrible. Y es en el culto y en la celebración a Dios Todopoderoso que Cristo y sus apóstoles nos han dejado, donde se nos conceden los medios morales y místicos de aproximarnos a Dios y aprender gradualmente a resistir la visión de Él. Vengo, pues, a la Iglesia porque soy un heredero del cielo. Es mi deseo y mi esperanza tomar posesión algún día de mi herencia, y vengo a la Iglesia para prepararme a ello. Y no quiero ver el cielo todavía, porque no podría soportarlo. Se me concede estar en él, sin verlo, para que pueda aprender a verlo. Y con los salmos y los cánticos sagrados, con la confesión y la alabanza, aprendo mi parte. Que la doctrina y el ejemplo del santo cardenal Newman nos lleven a crecer cada día más en la fe, en la presencia real y sustancial de Cristo en el santo sacramento de la Eucaristía, a amarlo cada vez más y a adorarlo hasta que vuelva. Muchas gracias.